Hola, bueno, llegó esa época del año, ¿no? Uf, sí, la cuenta regresiva. Fin de diciembre, el mundo como que se detiene un poquito. Fuegos artificiales, los abrazos, todo eso. Y esa sensación general de borrón y cuenta nueva, el año nuevo. Pero sabes, hay una idea que se me quedó dando vueltas. A ver, ¿Y si toda esa celebración esconde algo, no sé, un poco más incómodo? ¿Qué tal si cada año que sumamos es en realidad un año que nos restamos? qué potente. Esa es justo la pregunta que nos lanza el material de hoy. Es un texto corto pero muy denso de Julián Tavares, que se llama Un año menos y un año más. Me encanta ese título. Hoy nos vamos a meter de lleno ahí, a desarmar sus ideas sobre el tiempo, sobre la mortalidad, la fe, y bueno, sobre qué significa realmente vivir con propósito cuando sabemos que el reloj no para. Y es que nos ponen en una situación muy curiosa, ¿cierto? Justo en medio de la fiesta, el texto nos dice, espera, para un segundo y piensa en esta dualidad. La alegría contra la realidad. Exacto, la alegría de vivir un año más contra la certeza de que nos queda un año menos. Pero lo que de verdad me enganchó es que no se queda ahí, en la superficie. No, para nada. Nos lleva a un lugar mucho más profundo, a las raíces filosóficas y sobre todo, teológicas de esa tensión. De acuerdo, empecemos por ahí. El autor arranca sin anestesia, con la frase que es el motor de todo. Directo al grano. Cada año suma un número, pero resta vida. Es brutal, y dice algo que me pareció muy poderoso, que nuestras celebraciones, los cumpleaños, el fin de año, Son como rituales. sí, rituales que esconden esa verdad, que estamos, y cito, celebrando la despedida, la de nuestros seres amados y, lentamente, la nuestra propia. Es una imagen muy fuerte. Es que te obliga a confrontar algo que, seamos honestos, preferimos ignorar la mayor parte del tiempo. Totalmente. Y fíjate cómo describe el tiempo. No lo pinta como un enemigo, sino como una fuerza neutral. Una ley inapelable, dice él. Cierto. Una fuerza que a veces, cuando eres joven, te trae pura alegría, crecimiento, pero en otras etapas te trae, pues, silencio y reflexión. Nos pone frente a las dos caras de la misma moneda. ¿A qué te refieres exactamente con las dos caras? Bueno, por un lado está la narrativa que nos encanta, la del progreso. El texto usa palabras como crecer, madurar, adquirir cosas. La suma, lo que aplaudimos. Exacto. Esa es la suma. Pero justo al lado, sin adornos, nos pone la otra realidad, la biológica, envejecer, hacernos viejos. O se la resta. Precisamente. El argumento del autor es que elegimos celebrar solo la mitad de la ecuación. Ignoramos por completo la resta que está pasando al mismo tiempo. Claro, celebramos la ganancia e ignoramos la pérdida. Y justo cuando uno cree que la discusión va por un lado filosófico, existencial, Da un giro completo. sí, mete un cambio de velocidad y lo ancla todo en un marco teológico muy específico. Dice que esta condición, esta cuenta regresiva, es parte de la herencia de la caída de aquella decisión primigenia de Adán y Eva. Y es claro que lo plantea así, porque eso define todo el resto de su argumento. Para quien no esté familiarizado, la caída es este concepto central en la teología cristiana. Que busca explicar el sufrimiento y la muerte, ¿no? Exacto. O sea, el autor no lo usa como una metáfora. Está diciendo que nuestra mortalidad no es un accidente cósmico, es la consecuencia de una decisión. Con eso, establece las reglas del juego de su visión del mundo. Eso me parece fascinante porque él mismo lo admite. Escribe, para muchos esto resulta incomprensible. Para el incrédulo no existe una respuesta convincente. Es muy honesto en eso. No está intentando convertir a nadie, sino que transparenta la base de su argumento. Pero esto me lleva a una pregunta. A ver. Si su premisa es tan específica de una creencia, ¿el resto de su razonamiento se sostiene para alguien que no la comparte? Es una excelente pregunta. Y yo creo que la respuesta está en cómo usa esa premisa. Al plantear la vida no como un accidente, sino como algo con un diseño, aunque sea uno defectuoso por la caída, La redefine por completo. totalmente. Él dice que la vida es una escuela, un ejercicio constante de aprendizaje. De repente, la muerte deja de ser un final absurdo para convertirse en el final de un examen. Me gusta esa analogía. Y si la vida es un examen, lo que importa es cómo lo respondes. Entiendo. Le da un propósito a nuestra finitud. Ya no es solo vivimos y morimos. Ajá.
Vivimos para aprender algo, y luego morimos. Y en su lógica, ahí entra la figura de Jesús como una forma de cambiar el desenlace. Como una solución a ese defecto original. Exacto, para ofrecer un horizonte distinto. Al final, todo esto, más allá de la creencia personal, nos lleva a un punto universal. Si el tiempo es limitado y la vida tiene un propósito, la única pregunta que importa es... ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Justo eso. Y es ahí a donde nos lleva el texto. La transición es inmediata. Si la vida es una prueba con tiempo límite, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que se nos concede? Y plantea la gran lucha. La lucha que, según él, es el núcleo del conflicto humano. ¿Ponemos a Dios primero o son las cosas, lo material, lo que ocupa el centro? El dilema de las prioridades. Pero aquí es donde el texto da un giro que de verdad no me esperaba y que para mí lo cambia todo. Ajá, sé a qué parte te refieres. Justo cuando podría volverse un sermón predecible, el autor frena en seco y confiesa su propia lucha, su duda. La anécdota con su hija. Sí, cuenta que su hija Eira le dice, casi como un reclamo, «Tú no crees en nadie». Y la respuesta de él me dejó helado por su honestidad. Él le responde, «No creo ni en mí mismo». Es un momento de una vulnerabilidad increíble. Y ese es el corazón de todo el ensayo, ¿no crees? Sin duda. Y lo universaliza. Dice, hay una doble personalidad en todos nosotros. Es una realidad incuestionable. Y para que no suene a que es solo su problema, menciona un libro, Mi lucha interior de David Wilkerson. Como diciendo, no soy solo yo. Exacto, como un espejo en el que todos nos podemos reconocer. Espera, tenemos que detenernos aquí. Esto es un giro tremendo. Construye todo un argumento basado en un marco de fe. Sí. Y de repente la pieza central es su propia falta de fe en sí mismo. Esa confesión le da una humanidad brutal a todo lo que dijo antes. ¿Cómo interpretamos eso? Es que ahí está la genialidad de su argumento, el gran ajá. Él no está hablando de dudar de Dios, para nada. Cierto, lo aclara después. Su duda, su desconfianza total, está dirigida a otro lado, a la naturaleza humana, a nuestra inconsistencia, hacia sí mismo. Es lo que él llama la doble naturaleza. La doble naturaleza. ¿Cómo podríamos explicar eso en términos más cotidianos? Pues mira, es esa sensación que todos conocemos de empezar el lunes con la firme resolución de comer sano y hacer ejercicio. ¿Y para el miércoles? Y para el miércoles en la noche te encuentras en el sofá con una pizza preguntándote qué demonios pasó. Totalmente. Es saber perfectamente qué es lo correcto y aún así hacer lo contrario. El autor no lo presenta como un fallo personal, sino como la condición humana. Esa lucha no es una debilidad tuya o mía, es, en su visión, parte del sistema operativo con el que venimos. Visto así tiene todo el sentido. No es una duda sobre la existencia de un plan, sino sobre nuestra capacidad para seguirlo. Y eso es mucho más cercano. Muchísimo más. Lo que nos ofrece es una redefinición de la fe. No se trata de la ausencia de duda, sino de dirigir esa duda al lugar correcto. Dudar de nosotros mismos. Dudar de nuestra propia capacidad para ser coherentes, en lugar de dudar de las ideas en las que creemos. Es un cambio de enfoque muy poderoso, porque te quita el peso de tener que ser perfecto. Y con esa fragilidad como punto de partida, el texto vuelve a la idea del tiempo. Cito. Somos transitorios, estamos de paso, y sin embargo vivimos como si fuéramos eternos. Es como si dijera que esa lucha interna, esa doble naturaleza, nos empuja a engañarnos, a vivir en una fantasía. Y la imagen que usa para el tiempo es mucho más agresiva ahora. Sí, ya no es neutral. Dice que el tiempo nos golpea, nos desgasta y termina doblegando nuestro orgullo. Ya no es solo un reloj, es un agente activo que nos confronta. Que nos recuerda nuestra arrogancia al pensar que controlamos algo. Entonces, si conectamos los puntos, el tiempo es limitado, nuestra naturaleza es conflictiva, y por eso nos aferramos a las cosas como un intento de sentirnos permanentes. ¿Es así? Precisamente, el enfoque en acumular se presenta como un síntoma de esa negación. De no querer ver la resta. De no querer ver la resta. Construimos castillos de arena, casas, carros, títulos, sabiendo que la marea del tiempo va a subir. El autor nos llevó por todo este camino, la paradoja, la teología, la duda, para preparar el escenario para su conclusión, para el golpe final. Y es un golpe directo. Me gustaría leerlo tal cual para que no pierda fuerza. Concluye.
Muchos no comprendemos que todo quedará en la tierra. Nada nos llevamos. Uf, ahí se estrella todo. Toda la carrera, toda la acumulación. Contra esa ley inapelable. Y luego viene la frase que lo amarra todo, la que resume la misión de esa escuela, que es la vida. La frase final. Al final seremos recordados no por lo que tuvimos, sino por lo que hicimos. Punto. No hay más. Y ahí es donde todo converge. El tiempo como cuenta regresiva, la fe como el marco que le da sentido, y la duda sobre nosotros como el motor para luchar. Todo desemboca en esa conclusión tan práctica, tan humana. Es un llamado a la acción. Totalmente. Un llamado que resuena más allá de cualquier creencia. A priorizar un legado de impacto, un recuerdo basado en hechos, sobre uno de acumulación que, como dice el texto, se queda aquí. Uf, qué recorrido, ¿eh? Si lo vemos en perspectiva, empezamos con una idea simple sobre el año nuevo. Un año más que es un año menos. De ahí a un marco teológico que propone ver la vida como una escuela. Y cuando el argumento podía volverse abstracto. Aterrizó de golpe. Aterrizó con esa confesión brutal sobre la duda, no en la fe, sino en la propia capacidad de ser consecuente. Y ese punto de quiebre es lo que le da tanta fuerza a la conclusión, porque si somos tan imperfectos, si nuestra doble naturaleza nos empuja a equivocarnos, Lo único que cuenta son las acciones. lo único que realmente cuenta son nuestras acciones concretas. Este texto, un año menos y un año más, es mucho más que una reflexión de fin de año. Es una sacudida. Sí. Nos obliga a mirar nuestras prioridades, a ser honestos sobre nuestras contradicciones y sobre todo a pensar en qué tipo de huella queremos dejar. Y eso nos deja con una última idea para seguir pensando. El autor concluye que seremos recordados por lo que hicimos. Ajá. Esto plantea una pregunta que me parece muy interesante. Si el valor de nuestras acciones está en la memoria que otros tendrán de ellas, ¿qué pasa con todas las acciones que nadie ve? Buena pregunta. Esos actos de bondad, de disciplina, de sacrificio que ocurren en privado, que quizás nunca formen parte del recuerdo de otra persona. Según la lógica del texto, forman parte de ese legado final. O su valor es otro.